Vamos a hacer un viaje histórico y yo traigo algunas imágenes de lo que fue el pueblo de Sardis. He recolectado alguna información que creo que va a ser muy útil para que nosotros podamos observarla. Y esta información va a ser clave también para que podamos interpretar bien la carta. Eso siempre es clave, poder recontar la historia para entender el sentido de lo que vamos a leer. Así que voy a compartir la pantalla para que todos puedan ver las imágenes que traigo de Sardis. Ok, vamos a ver acá que hay algunos todavía a la espera de ser agregados. Listo. Bueno, Sardis es la ciudad de los muertos vivientes. Vamos a ver un poco de imágenes y de historia. Bueno, ¿qué es lo primero que salta a la vista con esta imagen? Lo primero que salta a la vista es que Sardis está rodeada totalmente por montañas y es una meseta bastante alta. Entonces, Sardis tenía una ventaja geográfica. Nadie podía invadir Sardis con facilidad, ¿verdad? Entonces esto los llevó a un punto de confianza que no tenía una guardia todo el tiempo, ¿verdad? Como sí tenían otras ciudades, por ejemplo Éfeso. Sardis además, como veíamos en el mapa, se encontraba en un punto clave a nivel de geografía. Tenemos que recordar que está en medio de 5 rutas comerciales, así que bueno, vamos a ver un retrato poco halagador en esta carta de Apocalipsis 3, donde hay una iglesia cristiana que tiene el nombre de estar viva, pero realmente está muerta. Así que vamos a estudiar un poco más eso. Bueno, en esta imagen que vemos aquí, vemos 2 pilares sumamente altos y tenemos que decir que desafortunadamente queda muy poco de lo que fue Sardis en el primer siglo, ¿verdad? Entonces es complejo reconstruir arquitectónicamente todo lo que fue la ciudad. La acrópolis de la ciudad está visible, ¿verdad?, en el fondo aquí, y ha sufrido mucha erosión y bueno, lo que fue el colapso de la ciudad también afectó muchísimo lo que hoy tenemos hoy excavado, ¿verdad? Este es el templo más antiguo. Este era el templo de Artemisa, cuya adoración fue muy popular en toda Asia romana. Pero este templo se empezó a construir en el 334 antes de Cristo. Sí sufrió muchas interrupciones, ¿verdad? Pero eso más o menos es lo que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos una estructura de 20 metros en esas columnas. Imagínense lo que fue todo el templo, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver las ruinas actuales que datan del siglo II después de Cristo. Este templo fue destruido y reconstruido y después dedicado al culto al emperador y a su esposa. Así que podemos ver que había muchos intereses políticos en Sardis. Esta otra imagen es la misma escena, ¿verdad? Es el mismo templo que se dedica a Artemisa, pero además ahí fue adorada Faustina, que fue la esposa del emperador Antonio, que murió después de comenzar su reinado. Vean qué manera de edificio tenemos acá. Este es el más prominente que sigue en pie. Y esto era un gimnasio. ¿Verdad? Esta estructura fue levantada y culminada en el siglo II después de Cristo. Pero lo que nos enseña es que tenemos uno de los gimnasios más primitivos de toda Asia Menor. Y aquí podemos ver que se combinaban 2 cosas. Era el gimnasio con también una biblioteca. Así que se creía que lo mejor que podía pasar para un habitante de Grecia era vivir en Sardis, porque tenías acceso al conocimiento y también al ejercicio. El gimnasio de Sardis tenía un extenso patio, que es como lo que podemos ver a continuación. Esta imagen es desde un dron, donde podemos ver un campo de atletismo. Ahí que se practicaba, bueno, luchas, carreras, el tirar el disco, ¿verdad? Todos estos eran eventos muy practicados en Sardis. De hecho, mucho de la tradición olímpica es por todo lo que se daba acá. Podemos ver estas columnas que
marcaban como una cancha de fútbol gigante, ¿verdad? Este era para todos los eventos. Y en la parte de atrás, podemos ver, no sé si puedo anotarlo aquí, en esta, tal vez cambiando de color, puedo, aquí. En esta sección de acá que estoy llevando al final, ay, perdón. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ok, al final de esa gran cancha de fútbol se veía como unas piedras blancas. Bueno, les voy a contar que esas piedras blancas son sumamente importantes porque se utilizaban, perdón, como, no sé cómo moverlo ahora, y ahora sí, perdón. Estas piedras blancas que se ven acá, que trataba de reflejarlos, esto era un baño, ¿verdad? Donde generalmente los atletas salían a, pues a refrescarse, por decirlo de alguna forma. Ok, vamos a seguir bajando para que podamos ver estos dos capiteles, ¿verdad? Y una arquitrabe de antepatio, esto que tenemos aquí. Esto daba testimonio que teníamos dos edificios gemelos, uno enfrente del otro. O sea, teníamos una biblioteca grande con un gimnasio y adelante una exactamente igual. Esta es una de las fachadas de ese gimnasio y bueno, ahí vemos una inscripción en griego, ¿verdad? Donde se nombra a esos dioses ancestrales y se refería también a los emperadores. Entonces, esta inscripción nos muestra, ¿verdad?, el testimonio de que Sardis había sido condecorada con una neocora. Recordemos que esta era como una certificación de que este lugar era guardia del templo del culto al emperador. Así que, bueno, este título era muy importante, casi era más importante que el nombre de la ciudad. Y aquí podemos ver algo bastante importante, que era el César siempre vivo, y estas inscripciones estaban en Éfeso y en Pérgamo, y entonces estamos viendo que no solamente había intereses políticos, sino también sumamente religiosos. Esta era la entrada lateral del gimnasio y también había una alberca pequeña donde podíamos ver que se daba ahí, no solamente se relajaban los atletas, sino que mucho de la socialización se hacía a través de estos lugares públicos. Había un tercer lugar muy importante en Sardis que era estas sinagogas judías. Entonces esta data del siglo III, ¿verdad? Y esta sinagoga tenía un patio exterior grandísimo y se ve lo sobresaliente que era esta sinagoga porque estaba muy cerca de la biblioteca y muy cerca del gimnasio y estaba sumamente decorada. Así que podemos ver que los judíos hicieron esta sinagoga con todo el lujo y todo el permiso del imperio en aquel momento, ¿verdad? Entonces esto sugiere que los judíos en Sardis estaban mejor que en Tierra Santa, ¿verdad? Eran muy prósperos, eran aceptados por sus vecinos, los gentiles. Y esto era muy inusual porque generalmente los romanos, ciudadanos romanos y los judíos no se llevaban mucho. Existía cierto celo, pero aquí en Sardis todo era paz, ¿verdad? No había esa violencia que sufrían otras comunidades judías. Ahí está, totalmente integrado, ¿verdad? Ese jardín con la sinagoga, y vamos a ver imágenes de lo que era la sinagoga por dentro, los muros. Podemos ver algunas cosas interesantes en esta imagen. Ven que hay 4 columnas, tiene 4 dibujos, son exactamente iguales. Estos eran trabajos de masonería que se hicieron posteriormente. Pero lo que podemos ver aquí es como algo bastante curioso. Una sinagoga judía con un aspecto muy lejos de lo que eran las sinagogas de aquel tiempo. Aquí podemos ver donde estaba el lugar del arca, ¿verdad? Donde se guardaban los rollos de la Torá, y habían 2 nichos que podemos ver, ¿verdad? Fácilmente. Bueno,
Estos nichos estaban localizados en la parte posterior y tenía pues un propósito bastante definido. Vamos a ver hacia abajo. Esto es una de las imágenes que más nos desconciertan de la arquitectura de Sardis. ¿Qué vemos acá? Bueno, esta era la mesa central, ¿verdad? De donde se ponían o se colocaban los rollos de la Torá, que siempre estaban abiertos y siempre eran leídos cada día. Pero vemos alrededor dos águilas romanas que decoraban las piedras que se utilizaban como base para esa mesa. Entonces, ¿qué es lo raro? Bueno, primero es que los judíos evitaban tener imágenes, representaciones de personas, de animales, de Dios inclusive, para guardar el segundo mandamiento, ¿verdad? Pero lo que tenemos acá es algo de un sincretismo como en ningún otro lugar hay. O sea, tenemos judíos que hacen una sinagoga con muchos elementos que después se van a usar para la masonería y además con mucho de la tradición romana dentro de su templo. Bueno, aquí tenemos un patio donde los ancianos de la sinagoga disfrutaban de un lugar de honor, ¿verdad? Estos eran asientos como semicirculares y esto era como una cámara de consejo de la comunidad, ¿verdad? Entonces, muchos de los consejos civiles en Occidente tienen estructuras muy similares. Bueno, este es el patio exterior de la sinagoga. Vemos que en el piso tenemos un mosaico decorado muy bonito, con ricos patrones geométricos, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos una sensibilidad de los judíos de aquella región por la representación gráfica, Toda. animales y personas. Eh, Sí. Y aquí abajo podemos ver es un enfoque mejor de donde los grabados de aquel momento, ¿verdad? Aurelio Filipo, un temeroso de Dios, ¿verdad? Que cumplió su voto y escribió esto ¿no, pecho? agradeciendo. Um, ok, vamos entonces hasta el final. Vemos juegos de aquel entonces que eran grabados en piedra caliza y básicamente tenemos estas figuras de la cruz, ¿verdad? En un periodo bizantino se grabaron algunas cosas con la cruz, entonces nos da la impresión de que fue un lugar donde la iglesia tuvo mucha influencia, ¿verdad? Y de una u otra manera, algunos que escucharon la carta que vamos a leer a continuación, se dieron frutos de arrepentimiento y perseveraron en la fe. ¿Ok? Vamos entonces de una vez a nuestra carta de hoy. Es una carta que vamos a leer en la nueva versión internacional. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado su ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco, y el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mí y delante de sus ángeles. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos al primer paso. Aquí sí voy a pedir que ustedes abran sus micrófonos y nos ayuden. Lo primero que siempre hacemos es ver las palabras repetidas, así que no sé si ven alguna palabra repetida que podamos encontrar acá en el texto. Me gustaría que nos ayudaran. Maíz. Mainito, en caso, bueno, yo tengo la Reina Valera, entonces sale 7. Hermana, disculpe, no le escuchamos. No. Ahí me escucho. Ajá, ahora sí, disculpen. La palabra 7.
Ajá, 7 espíritus de Dios y 7 iglesias. Muy bien. Estrellas. La palabra obra en el 1 y obras en el 2. Ok. Ok, aquí están diciendo los hermanos que despierta está aquí en el 2 y también, En el 3. En el 3, Maynito. ajá, exacto, y despierta. Muy bien. Vemos Bueno, tal entonces, vez palabras relacionadas, se sí, ve vivo, reaviva, y el libro de la vida, ok, esto es súper reaviva, importante, el ajá, reavivar y el libro de la estar vida. vivo al inicio, perdón, de esa fila, ajá, Exacto, allá arribita, es ok. Esto es bastante claro. Blan- Y son Blanco en el 4 y blanco en el 5. blancos, Blanco. ajá, y Y en vestirá el de 5. blanco. Dios en el 1 y Dios en el 2. Dios delante de mi Dios, En el 1 y en el 2. en el 1 y en el 2, sí. Mainito, la palabra nombre. Ajá, nombre estaría, lo puedo ver fácilmente aquí en el 5 y ¿dónde está también? Más adelante. Aquí, más adelante en el 5. Entonces, Vestidos y vestirá no son y parecido. Sí, vestido y vestidos. sí, vestido. En el 4 y en el 5. Aquí están diciendo los hermanos que están acá, es que espíritu está en el versículo 1 Y en y el en el... 6. Ok, Iglesia en el 1 y iglesias en el 6. iglesias en el 1. Y en el 6. Ok, vemos aquí una diferencia y esto ya lo habíamos notado en la carta anterior. Empieza con iglesia con singular, pero termina hablando con iglesias en plural. Esto es por dos razones. Todos leían todas las cartas, todos escuchaban toda la correspondencia de todos. Y esto también nos enseña que el mensaje era para la iglesia de Sardis, pero también para todas las iglesias de Asia Menor y todas las iglesias de todos los tiempos. Esto es algo que todos debemos entender y atender, sobre todo. Ujú. Mainito, el que Ángeles. en el 5 y el que en el 6. En el 6. 5, El que. ok. Y, y en el 6, el que. Voy a poner acá el que y el que, ¿no? Esto ya lo habíamos notado en otras cartas. Por decirlo de alguna forma, las cartas tienen 3 niveles de obediencia. La iglesia de Sardis tenía que responder el mensaje. Las iglesias de todos los tiempos tenían que responder el mensaje. Y cada uno individualmente tiene la responsabilidad de responder al mensaje. Entonces, son 3 niveles. Todas las iglesias, la iglesia de Sardis y nosotros. Hay un el que empezando en el 1. Esto dice el que tiene. Ajá, el que tiene. Ajá. Mainito, ¿y la palabra porque? Aquí sí vemos un contraste. Disculpen. El que tiene, ¿verdad? Nos está caracterizando a una persona. Entonces después, bueno, podemos hablar de este detalle ya. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, ¿quién es? Esto ya lo habíamos escuchado. Sí. En la presentación de Jesús, en el capítulo 1, nos enseñó que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y es el que tiene las 7 estrellas, ¿verdad? Y habíamos hablado que esta frase era sumamente importante porque nos está mostrando o nos mostraba que las 7 estrellas eran las 7 iglesias, ¿verdad? Y esto está mostrando que Él tiene toda autoridad en el cielo y toda autoridad aquí en la tierra. Así que esta frase, podemos ahorrarnos ese segundo paso de descubrir que esta frase responde al Hijo del Hombre, a Cristo. Mainito, la Delante, palabra. Las 7 estrellas de... delante en el 5 y Ok, 2 veces. delante, tenemos la palabra delante en el versículo 2 y en el versículo 5 2 veces en el 5. en dos ocasiones.
Ok. Y no sé si Vestir, me perdí, pero vestidos y vestirán no son la misma. Sí, vestidos son en el 4 y en el palabras, 5. son palabras asociadas. Mainito, la palabra porque, Porque, sí, bueno, yo la tengo con la Reina Valera, pero entonces aquí la tengo porque no he llamado, no he hallado tus obras perfectas. Entonces ahí está el porque en el versículo 2 y después en el versículo 5 también es en el 4 dice conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. sí. Ahora, aquí en esta versión perdemos un porque más bien lo ponen por ser dignos, ¿verdad? En el versículo Ok. 4, por decirlo de alguna forma. Es la misma idea. Y esto es Diferentes muy palabras. común en la literatura apocalíptica porque está explicando qué es lo que pasa con cada uno de los personajes, ¿verdad? Pero sí, es buena la observación. Ok. Manito, Sardis en el 1 y Sardis en el 4. Sardis, ok. Tenemos entonces aquí y aquí. Esta división es muy importante porque nos va a dar pie al segundo detalle que siempre hacemos. La introducción, siempre vemos las partes. Introducción, diagnóstico, advertencia y promesas. ¿Está bien? Entonces, Oído en el 3 y en el 6. ok. Aquí también nos están diciendo algo muy interesante. Empezó con el escribe al ángel, pero usa el plural, ¿verdad? Al final, delante de sus ángeles. Entonces, estos son personajes sumamente importantes en todo el libro de Apocalipsis. Tenemos un personaje, un ángel, que es el que va a recibir el mensaje, pero también nos hace pensar en una multitud de ángeles, y esto está adelantándonos el capítulo 18. Ok, vamos La a... palabra dice también, está en el 1 y en el 6. ¿Cuál? La palabra dice, está en el 1 y está en el 6. Ok. Esto dice, y en el versículo 6 dice. Esto es sumamente importante porque la carta debía ser leída, ¿verdad? Entonces ellos escuchaban el mensaje inspirado y tenían que obedecer. Vamos a la división. Entonces en la división siempre vemos la introducción. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Generalmente tenemos esa introducción, esa descripción y una imagen de quién es Cristo. Entonces ya habíamos hablado que el versículo 1 sería entonces hasta estrellas la introducción. Vamos entonces con el diagnóstico. Recordemos que siempre hay palabras claves que nos van a ayudar a la división. Conozco siempre es una palabra que nos dice, aquí va la introducción. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cuál es el diagnóstico. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. ¿Ok? Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Versículo 4. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Ok, ¿dónde empezaría entonces la advertencia? Hay palabras claves. La advertencia generalmente siempre empieza con un arrepiéntete, ¿verdad? Pero antes de arrepentirse tenemos el recordar. Ok, entonces vamos a considerar, para ayudarles un poquito, que el versículo 3 sería la advertencia. Ok, entonces, ¿dónde estaría el diagnóstico? ¿De dónde a dónde sería? El diagnóstico sería desde conozco hasta mi Dios, Dios. ¿verdad? Ese sería el diagnóstico. Y el versículo 4, 5 y 6 sería la sección final, la de las promesas, donde siempre hay un tinte de esperanza. Eso es clave en el libro de Apocalipsis.
Sin embargo, tienes unos cuantos que no han manchado su ropa. Así que de ahí va a empezar la entrega de la promesa, ¿verdad? Que el que salga vencedor va a pasar esto, esto y esto. Ok. Volvemos a nuestro diagnóstico. En el diagnóstico, Cristo siempre dice lo que es bueno de esa iglesia y lo que es malo. Cuéntenme, hermanos que están allá en Zoom, los que están acá, ¿qué notan que le falta a ese diagnóstico? ¿Qué le falta? Conozco tus obras, tienes esta fama, esta es tu realidad, despierta, reaviva, tus obras no son perfectas delante de mi Dios. ¿Qué le falta a eso? ¿Qué le falta a ese diagnóstico? Que sí veíamos en otras cartas. Que tenían algo bueno. Exacto. La hermana Marlene acaba de atinar en el sentido de que, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice, bueno, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, ¿verdad? Le reconoce algo bueno. De los 7 mensajes, esta es la única carta donde no hay nada bueno que reconocer de la iglesia de Sardis. Por eso muchos la categorizan como la carta más crítica y más dura de todas. Y es curioso que es una de las más cortas. O sea, esta iglesia no tenía nada que rescatar. Nada que rescatar. La realidad era que ellos creían una cosa de sí mismos, pero estaban muy lejos de eso. Tenían que despertar, reavivar, y todas las obras que habían hecho no eran perfectas delante de Dios. Así que esto era bastante fuerte escucharlo de Cristo. Ok, básicamente el versículo 4 vamos a ver también otra cosa importante. Bueno, hay una esperanza en que unos cuantos no han manchado su ropa, ¿verdad? Andarán vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Esa va a ser una promesa, ¿verdad? Y la otra promesa es que jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que será reconocido su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, ¿ok? Muy bien, así que ya tenemos identificados estos 4 y vamos con el paso 2, que ya lo tenemos bastante adelantado. ¿Cuáles son los personajes que tenemos? Tenemos entonces al que tiene los 7 espíritus, tenemos a Cristo, ¿ok? Tenemos a mi Dios, ¿verdad? Que se está refiriendo al Padre. Y ven qué interesante, Cristo se refiere al Padre de 2 formas, como su Señor y como su Padre, ¿verdad? Esto es un doble retrato de Dios aquí también. Tenemos los ángeles, ¿verdad? Que están en grupo y que también reconocen, como vamos a ver en el capítulo 4 y en el 18, tienen una parte bastante importante de toda la liturgia que hay en el cielo. Ok, Cristo mismo se define como el que tiene los 7 espíritus, pero también dice que va a venir como un ladrón sobre ellos, ¿verdad? Como de sorpresa. El espíritu. Y aquí vemos otro detalle que la hermana está diciendo, es muy, muy válido. El Espíritu dice a las iglesias. Entonces tenemos 3 personajes, los 3 personajes de la Trinidad activos en el texto, ¿verdad? Cristo conoce, da un diagnóstico, comunica un mensaje al Espíritu y Dios lo avala total y completamente. Así que la Trinidad está funcionando en comunidad para mover los cimientos de una comunidad que está totalmente dormida en este texto. Muy bien. También tenemos unos cuantos, ¿verdad? Que no se han manchado la ropa. Ese grupo, ese remanente es un personaje principal también acá. Entonces tenemos en este momento 4 o 5 personajes, ¿verdad? Muy bien. Ahora venimos a la parte más interesante de nuestro análisis. El tercer paso sería bombardear este texto con preguntas. Así que mis hermanos allá en Zoom, les escuchamos, y a los que están acá les cuento. Sí. Ahí los ángeles son como personajes, aunque sean pasivos, pero no sé si tienen algún tiempo de importancia ahí. Ok. Voy a poner acá
la pregunta. Voy a poner el signo de pregunta para hablar de los ángeles por un momento. Es muy bueno. Muy buena pregunta. Manitor, Sí, ¿por qué dice que está vivo, pero que a la vez está muerto? ok. Tienes fama. Vamos primero por esta parte. Fama de... ¿Cuál era? ¿Con quién tiene fama? ¿Verdad? ¿Y a qué se refiere estar vivo, pero en realidad estaba muerto? Ujú. Manitor, ¿y por qué sí le dice que está muerto? Después dice despierta, reaviva. Reaviva pues iba más a revivir, pero ¿por qué despierta si lo que dice es que está muerto? Ok, voy a ponerlo acá. ¿Por qué viene primero despierta y después reaviva? Ujú. Muy bien. Las obras que tengo que conocer. ¿Cómo? ¿Cuáles son las obras que tengo que conocer? Porque dice, conozco tus obras. Ok, voy a poner aquí obras. No he encontrado que tus obras sean perfectas. ¿Verdad? ¿Qué obra se refiere? Muy ¿Qué es bien. qué es lo rescatable? ¿Cómo? ¿Qué es lo rescatable? Lo que aún es rescatable. Ah, ok. Muy buena pregunta. Estamos viendo aquí qué es todavía rescatable. Ujú. Manito, yo tengo una duda. ¿Quiénes son las personas? Es que aquí dice que Jesucristo le está hablando a alguien y dice que esa persona tiene todavía un grupo de personas en Sardis. ¿A quién se está refiriendo Jesucristo? Perfecto. Voy a ponerlo acá también. Es que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, hay alguien que es quien tiene esas personas. Ajá. Sí. ¿Quién tiene a estas ¿A qué se refiere a que no borrará su nombre del libro de la vida? Que de hecho es un poquito interesante ese tema. Sí, ¿no? Eso es cierto. Es de lo más interesante de toda la carta. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo tengo otra. ¿Qué son las otras cosas que están por morir y cuáles murieron ya? Eso estaba en el... Entonces lo busco. Eso estaba donde mi hermana, Ya lo busco. en el versículo 2, porque yo le acabo de poner acá 1, lo Es que que es como yo tengo la rescatable. Reina Valera, entonces por Ajá. eso tal vez es que se ve un poquito diferente. ¿Por qué no dice, porque dice si no te mantienes despierto en el 3, si no te mantienes despierto? Ok, muy bien. Si no te mantienes despierto, ¿por qué? Aquí está. A qué se refería eso? Aquí está en el final del 2, perdón. Yo conozco tus obras que tienes. No. Sé vigilante y afirma tus otras cosas que están por morir, porque a esta parte es, Mañitor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sí, aquí lo que tenemos es una variación en las traducciones, porque él está, bueno, en esta versión que yo tengo en este momento, nueva versión internacional, lo que está haciendo es tratar de seguir lo más cercano al griego con la palabra reaviva, que eso es, a ver, es como una forma de, es una metáfora, por decirlo de alguna forma, decir, ok, despiértese que todavía se puede rescatar algo, ¿verdad? Ok, ok. Algo así. Pero sí, ¿Y voy a vencedor de explicar. qué? 5. Lo voy a Perdón. explicar cuando hable de del 5. Minor, Sí, aquí en el versículo 4, al final, dice, ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Pero arriba antes lo que usted nos comentaba es que no había nadie que fuese digno de nada. Entonces me queda esa duda que por qué ellos son dignos y andarán vestidos de blanco si no había nada que rescatar ahí. ok, perfecto. Voy a poner aquí la palabra dignos. Ahí es donde voy a poner la pregunta. ¿Cómo? Muy bien. En el 5, vencedor de qué? Si aplica lo mismo, el que salga vencedor. ¿Vencedor de qué? ¿Vencedor de qué? Muy bien.
Esto es clave porque esto lo vamos a encontrar en en las 7 cartas, ¿verdad? Siempre hay un llamado de el que salga vencedor va a pasar tal cosa, pero tiene 7 sentidos, que eso es lo que vamos a ver al final de los 7 mensajes, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto también. Yo sé que tal vez es un poco obvio, pero tal vez hacer la pregunta ahí, ¿qué quiere decir que estén vestidos de blanco? Sí, no es tan obvio. Muy buena pregunta. Es más, yo hace rato estaba diciendo como, ¿quién lo va a preguntar? ¿Quién lo va a preguntar? No lo han preguntado. Muy buena. ¿Alguien más con alguna pregunta? Si aquí dice que borraré el nombre del libro de la vida, significa que ya los que tienen predestinación ya tienen su nombre y pueden perder la salvación. Ok, voy a ponerlo con doble signo de pregunta para acordarme que hay que hablar de esto. Muy bueno. Okay. Otra pregunta. Dice que va a reconocer su nombre delante de mi Padre, o sea, delante de Dios y delante de sus ángeles. ¿Para qué quiere uno que reconozca el nombre delante de los ángeles? Excelente pregunta. Muy buena. ¿Alguien más? Sí, ¿por qué como ladrón? ¿Por qué caerá sobre ti como ladrón? Excelente. Ok, tenemos por el momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 preguntas en solamente 6 versículos. Mañito, aquí dice, acuérdate pues de lo que has recibido, ¿qué recibieron ellos? En el capítulo 3, en el versículo 3, perdón. Ok, recuerda. Acuérdate pues de lo que has recibido, ¿qué fue lo que ellos recibieron? Perfecto. Muy bien. Esa es muy buena. Entramos entonces a la parte de respuestas. Recordemos que siempre en honor a la humildad tenemos que llegar a pensar que no tenemos respuestas definitivas, pero sí que tenemos evidencia suficiente para reconocer el mensaje principal de la carta y de cada uno de estos detalles. Entonces, la respuesta más probable va a ser la que está más cerca de nuestra audiencia original. Por lo tanto, vamos a recurrir bastante a la historia para responder algunas dudas y otras cosas van a saltar porque el mismo texto no lo dice. Así que vamos a ver las preguntas. Primero, escribe al ángel. Decían, en el libro de Apocalipsis se menciona bastante, pero a veces tiene como un protagonismo activo y otras veces pasivo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que los ángeles son como los peones de Dios, por decirlo de alguna forma. Ellos van a tener mucho que comunicar a Juan, ¿verdad? Y es tanta la comunicación y el esplendor de los ángeles que vamos a ver que 2 o 3 ocasiones Juan se inclina y el ángel le dice, no soy Dios, párese, soy siervo como usted. Entonces vamos a ver que sí, tienen en algunos momentos roles protagónicos, ¿verdad? En la historia y van a ser claves, ¿verdad? Por el momento tenemos en esta carta que ellos son los que van a recibir el mensaje y son también en capítulos posteriores personas que van a, son personajes que van a actuar protagónicamente en ciertas escenas. Ok, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, las 7 estrellas, ¿verdad? Que reflejaban la iglesia. Conozco tus obras y tienes fama. Ok, recordemos la historia de las 7 iglesias. Así como nadie tenía en duda que la iglesia de Éfeso era la más importante porque de ahí se había propagado el evangelio, nadie tenía duda
que en esta zona la iglesia de Sardis tenía mucha madurez. No sabemos cómo el evangelio llega a Sardis, no sabemos, pero sí sabemos que mucha gente de Sardis empieza a volverse al Señor. Así que se extiende hacia las otras iglesias, de que hay todo un movimiento en Sardis, ¿verdad? Hay todo un... O sea, mucha gente se está convirtiendo, así que hay mucha vida ahí. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad es que estaba muerto, ¿ok? Tenemos que recordar las imágenes que veíamos al inicio. Lo que más tenía esta gente eran gimnasios. ¿Por qué ustedes creen que esta gente tenía muchos gimnasios y había templos dedicados a la diosa de la salud? ¿Cuál era el mayor temor para la gente en Sardis? Ya enfermarse. La muerte. La muerte. Por eso la mayoría de los libros que encontramos en la biblioteca de Sardis nos hablan de cómo conservar la salud. Era una ciudad que era muy difícil de invadir. De hecho, es una de las ciudades que no se pudo destruir por completo nunca. Pero la realidad en este momento es que espiritualmente, aunque tiene fama de que están vivos, esto es el peor temor que podía tener esta gente, ¿verdad? Así que viene en el versículo 2 el juego de palabras: despierta porque están dormidos, pero reaviva porque realmente están muertos. O sea, lo que los va a revivir es escuchar primero y poner por obras. O sea, volver a hacer las obras que hacían antes, ¿verdad? Ahora, la pregunta con respecto a, ¿hay algo todavía rescatable? Vemos que hay una I pequeñita y esto dice literalmente: fortalece las otras cosas que están por morir. Quiere decir que el Hijo del Hombre les está dando un diagnóstico así: ustedes están muertos de cáncer, pero el cáncer está avanzando, hagan algo, ¿verdad? O sea, esto es súper urgente, pero todavía hay lugares donde se puede revertir, ¿verdad? Así que esta iglesia, lo que podemos pensar o responder de a qué se refería con que tenían fama, es que sus obras supuestamente eran perfectas, pero el diagnóstico sigue siendo muy crítico. Estas obras no eran perfectas. Podemos ver el término perfecto en el libro de Apocalipsis como algo siempre como sinónimo totalmente dedicado a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que toda la fama, toda la gloria que iba para Dios a través de estas obras, Sardis se dejaba un poco y se había envenenado con esa gloria, por decirlo de alguna forma, y con esa fama, y entonces empezaron a adorar más su propia fama que a Dios mismo. Y ahí es donde tenemos un problema, ¿ok? Recuerda lo que has recibido y has oído. ¿Por qué viene esta frase aquí? ¿Y a qué se refiere? Lo que tenemos bastante claro es el testimonio del Hijo del Hombre desde el capítulo 1. Así que recuerden el testimonio del Hijo del Hombre, el Evangelio mismo. Recuérdenlo, óiganlo, obedézcanlo y arrepiéntanse. ¿Ok? Esa era la advertencia en este versículo 3. ¿Qué había pasado? Históricamente esta ciudad, como estaba rodeada de montañas, no tenían guardias, pero 2 veces fue invadida y fue invadida de noche. Su fortaleza se volvió en una confianza en sí mismos y 2 veces fueron asaltados por los persas. Así que aquí esta es una advertencia muy cultural. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. O sea, esto es una advertencia del Hijo del Hombre que va a caer sobre un ladrón. Vean el término caer, ¿verdad? Está hablándonos de cierta violencia. Viene para reprender y fuerte. Y si usted no está despierto, va a pasar como pasó con ese ladrón. Así que ellos seguramente recordaron su propia historia, donde estaban muy seguros, muy cómodos, y en el momento menos pensado vino el ladrón
y saqueó toda la ciudad. Así que eso es lo mismo que tenemos acá. Tenemos que generalmente en el libro de Apocalipsis el venir del Señor es de esperanza, pero también tenemos que recordar que el venir del Señor es un llamado a la santidad, y esto es algo que esta iglesia no estaba haciendo, ¿verdad? Así que, versículo 4, tenemos una pregunta acá. Hay unos cuantos que no se han manchado la ropa. Volvemos al tema de las imágenes al inicio, por eso siempre conectamos la historia con el texto, ¿verdad? En el templo, en la biblioteca venía unas letras en griego que básicamente decían: el que mancha sus ropas ofende al Dios que está adorando. Así que aquí está usando un dicho de su propia arquitectura para recordarles su estado espiritual. Hay algunos que no se han manchado la ropa, pero son un poco. Ellos pensaban que todos ellos estaban adorando plenamente al Señor y que toda esa alabanza Dios la estaba recibiendo feliz. Pero resulta que no era así. Estaban manchando su ropa, y ahí encontramos el sentido. Por eso ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Entonces tenemos un diagnóstico bastante fuerte. Están muertos como iglesia, pero individualmente hay algunos que sí están dando alabanza dignamente, ¿verdad? Y por eso se les dice en futuro: andarán conmigo vestidos de blanco. Entonces vemos aquí en esta promesa esta clave contextual. Ellos no se han manchado la ropa, en el futuro van a vestir de blanco. En una competencia como la que se solía hacer en estas zonas verdes gigantes que veíamos, el que ganaba se vestía de blanco. Así que aquí la promesa es: hay unos que no se han manchado, están dando un sacrificio digno, ellos son vencedores. ¿Y cuál es el premio? El premio no es recibir un trofeo, sino es andar con el Señor. Imagínense, o sea, les está dando una ubicatex, por decirlo de alguna forma. Cristo mismo se vuelve el premio, ¿verdad? El que salga vencedor. ¿Vencedor de qué? De lo que está denunciando acá. Esta iglesia tiene un problema. Tiene una fama de estar vivo, pero en realidad está muerto. El gran problema de esta iglesia es que se volvió adicta a que hablaran bien de ellos, de esa fama. Entonces, ¿a qué se refiere ser vencedor? Ser vencedor es olvidarse de esa tentación y más bien vestir de blanco para andar con Cristo, ¿verdad? Les recordaba también que culturalmente el mayor temor de un habitante de Sardis era morir. Y era tanto el temor que cuando alguien moría, había un libro de los habitantes de Sardis. Entonces cuando moría se borraba su nombre, porque preferían decir que nunca había nacido a que había muerto. Así que lo que tenemos acá en el versículo 5 sigue siendo algo muy importante contextualmente para la iglesia de Sardis. Les está diciendo: jamás borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque están llamados a una vida que no acaba, ¿verdad? Está usando ese temor para más bien darle sentido a su vida. Lo importante no es lo que las otras iglesias tenían que decir, lo importante es lo que Cristo tiene que decir de ellos. Y la muerte, que era el mayor temor de Sardis, no era el fin. El Señor no borrará jamás. Entonces, alguien preguntaba: ¿significa que aquí está hablando de que la salvación no se pierde? No, básicamente es la clave para interpretar la frase. Además de la historia, es el jamás que está enfrente. No puede pasar, no va a pasar. Pero esta iglesia, el peligro de esta iglesia es que como no había nada que combatir dentro de la iglesia, no había una herejía que combatir, no había oposición afuera, esta iglesia sufre de una paz, pero de una paz de cementerio. No pasaba nada con esta iglesia, ¿verdad? Así que más bien tenían que despertar,
porque esa salvación que no perdían no podía llevarlos a una pasividad total, más bien era a obedecer, arrepentirse y atender el evangelio, ¿verdad? Así que vemos acá, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre. Esto está muy relacionado con la fama, con el reconocimiento. Ellos están obsesionados con su propia fama, pero realmente el reconocimiento que deberían anhelar, buscar y atesorar es el reconocimiento delante del Padre y de sus ángeles. Y esto es una escena muy preciosa que vamos a ver en el capítulo 4 y 18. ¿Sí? Así que estas son las preguntas. Tenemos 4 minutos para, para conectar con nuestra realidad. Porque este mensaje a la iglesia de Sardis es muy importante para nuestra iglesia, para la iglesia de nuestros tiempos. Cuéntenme, ¿qué pueden ver? Los que están acá también pueden participar. Manito, en lo personal lo asocio por tantas iglesias que en este momento se denominan cristianas, pero realmente lo que vemos es muy contrario a la palabra. Pero bueno es Dios porque Él mira a aquellos que se mantienen fieles, no importa la iglesia en la que estés, y Él hace llamado a la iglesia, pero también ve a esos que están ahí fieles. Entonces realmente es bueno saber que Dios no solo ve la iglesia, que es su iglesia, sino también ven a cada uno de que lo conforma, y creo que aún ellos son una herramienta en las manos de Dios para que el Señor tenga misericordia aún de esos lugares. Muchas gracias, muy buen aporte. Yo veo que Mari habla, pero tiene el mute. Maynard, Sí. ahí, digamos, me estaba viendo yo relacionando con lo que se habló en el curso de perspectivas. Bueno, lo que me contaba Marisela. Jesús está utilizando una de las formas de evangelizar, que es como meterse en la cultura y hablarle con palabras que ellos puedan entender. Entonces, le explica las cosas de una forma que es muy clara para ellos. Exacto. Y eso es súper pertinente, ¿verdad? Súper importante. Yo admiro muchos teólogos, pero creo que uno de los que más admiré es cuando uno de ellos sacó su doctorado en una universidad en Europa y le dijeron, ¿qué va a hacer? ¿Va a trabajar para otra universidad? ¿Va a trabajar para esto y eso? No, voy a ir en la frontera entre Costa Rica y entre Costa Rica y Nicaragua, y voy a predicarle a campesinos. Si yo puedo lograr que ellos entiendan la profundidad de lo que yo adquirí en esta universidad, entonces fui un buen teólogo. Si no, entonces desperdicié mi tiempo en Europa, decía él, ¿verdad? Y sí, es súper importante. Y eso lo vemos en las 7 cartas. Cristo es un pastor que pastorea a todas las iglesias, pero a todas de una forma particular, ¿verdad? Y eso es súper bonito del libro Apocalipsis. ¿Alguien más? Sí, algo que también es hermoso es que, pues en los últimos tiempos, ¿verdad? Muchos, bueno, y de hecho ya pasó, muchos han muerto por el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y aún quizás han sido olvidados, pero no importa que sea su nombre borrado en la faz de la tierra, pero el Señor más bien reconocerá a estos delante de su Padre. Así que no importa, como dice la palabra, que mata el cuerpo, pero el alma no. Sí. Yo creo que hoy más que nunca vivimos en una sociedad que se ha obsesionado con la imagen, ¿verdad? Con lo estético, con lo que entra por los ojos, el poder de la influencia, el ser reconocido. Y yo creo que el mensaje de la iglesia de Sardis hoy más que nunca nos llama más bien a profundizar quién es Dios, quién soy yo, y darlo a conocer, ¿verdad? Más que nuestra propia imagen. Ainito, yo creo que en todas las cartas que hemos visto, lo que el Señor nos quiere llevar es que nos examinemos personalmente cada uno, ¿verdad? Qué cosas habrán en nosotros que creemos tal vez que están bien y para el Señor están muertas. Entonces, estar apercibidos a lo que Él nos habla.
Sí. Y seguramente Sardis tiene una gran historia, una gran tradición, un gran renombre, pero al fin y al cabo delante del Señor, pues todas esas cosas no son suficientes, ¿verdad? Creo que ellos adoraron mucho su propio pasado, en lugar de adorar el que construyó su pasado, su presente y su futuro. Y que el Señor nos guarde. Muy bien. En mi caso yo veo, Mainito, también que nos mantengamos despiertos. Sí. Yo creo que hoy más que nunca es muy fácil estar dormido, ¿verdad? ¿Cierto? Distraídos. Mainitor, yo veo aquí en el versículo 3 donde dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. También se me viene a las iglesias o a los pastores que hablan de la sana doctrina, donde ellos hacen énfasis a que pongamos oído a las cosas que no son correctas y no están escritas en la palabra. Exacto. Y de hecho el pastor Marvin es uno que vive recalcando eso. Sí. Recordemos lo que hemos recibido y oído. Tenemos que obedecerlo. Y esto constantemente nos va a llevar a arrepentirnos, ¿verdad? Pero es una invitación de un Dios amoroso. Porque la recompensa es Él mismo, ¿no? No que lo ganamos, sino que es lo que nos espera por su mérito, ¿no? Exacto. ¿Ok? ¿Alguien más? Si no, Mainitor, sí. esta parte aquí donde dice, pues si no velas, se refiere a la oración y al estar leyendo la palabra, estar atento a la palabra porque ya nuestro Señor Jesucristo dice que solamente los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán al reino de los cielos. Sí. Se refiere a las dos cosas. Eso es importante del lenguaje apocalíptico. Siempre tenemos que recordar la historia de esa iglesia, ¿verdad? A qué se refería para ellos originalmente. O sea, ellos literalmente se dormían confiados en que vivían rodeados de una montaña. ¿Quién los iba a invadir? Son indestructibles. Y tomen, ahí está. Su fortaleza se volvió su debilidad. Entonces, en esta iglesia, su fama se volvió su debilidad. Lo que debía ser su adoración se convirtió en su idolatría. Y esto es un llamado definitivamente también pues a nosotros a no confiarnos en lo que Dios hizo en el pasado con nosotros. De alguna forma no podemos conformarnos con nada menos que Cristo. Así que hasta que Él vuelva no podemos conformarnos con otra cosa que anhelarlo y compartirlo, ¿verdad? Sí. Hacer lo que dijo Pablo. He corrido la buena batalla, seguir corriendo la batalla todos los días. Exactamente, así es. Bueno, mis hermanos, como siempre nos pasa, se nos va el tiempo, con 6 versículos tenemos para rato, ¿verdad? Y hay muchas cosas que si quedaron allí, por favor, con toda confianza me escriben o las ponen en el chat, de seguramente todos aprenderemos de esas cosas. Estoy grabando también la sesión y la voy a subir para que la compartan con otros o la puedan repasar o la puedan compartir, ¿verdad? Este mensaje creo que es bastante importante. Así que disculpen por los 5 minutos que nos atrasamos. Vamos a orar y que el Señor les continúe bendiciendo. Padre, gracias por el llamado que tú nos haces, no a vivir de nuestros logros, de nuestro pasado. Queremos, Padre Celestial, anhelar completamente tu gloria, Señor, y sabemos que tú, Señor, quieres hacer mucho más de lo que entendemos o pensamos, Señor, en nuestras propias vidas y a veces a pesar de nuestras propias vidas. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que podamos, Señor, como decía la hermana, no caer en la tentación de dormirnos, de decir, bueno, estamos en pandemia y todas, muchas cosas que están durmiendo. Señor, que no nos contemos entre las cosas que reposan, Señor. Que no, Padre Celestial, tengamos una paz de cementerio, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a recordar constantemente tu palabra y a compartir tu palabra con otros, Señor.
Gracias porque la esperanza está en que tú siempre tienes un pueblo que te adora, Señor. Gracias porque podemos ver al final de Apocalipsis que son gente de toda tribu, lengua y nación que nadie puede contar. Tuya es la victoria. Tú eres el que nos mantiene despiertos. Tú eres el que nos mantiene vivos. Gracias, Señor, porque más que el reconocimiento de cualquier institución o persona, hoy recordamos que nuestros nombres jamás serán borrados en tu libro y que un día recibiremos reconocimiento, no acá, sino delante del Padre, que es el único que importa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.